Hola, nosotros somos el equipo 1 y el equipo está conformado por Eduardo André Montes Castillo, Álvaro Wilson Trinidad, Karen Marlena Espericueta Valdés, Gastón Roberto Almada Soto y yo, Mariana Montaño Espinosa. Y vamos a darle solución a la situación problema derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. La problemática presentada a solucionar trata acerca del derrame de varios hidrocarburos de un ducto de Pemex, el cual provocó la contaminación del río San Juan, impactando en los ecosistemas y la calidad del agua para el consumo humano. Las evidencias de los daños ocasionados por el derrame ya no son físicamente visibles, pero se ha detectado que las instalaciones de la refinería siguen expulsando al exterior aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites. La configuración electrónica es la forma en la cual los electrones se disponen en un átomo según su capa de valencia. El agua es H2O. La configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. La del oxígeno es 1s2, 2s2, 2p4. Y los hidrocarburos del petróleo se componen de hidrógeno y carbono. La configuración del carbono es 1s2, 2s2, 2p2. En algunas ocasiones azufre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 y de nitrógeno, 1s2, 2s2 y 2p3. La periodicidad química es la variación en las propiedades de los elementos al incrementar el número atómico. Incluye radio atómico, energía de ionización, electronegatividad y afinidad electrónica. La estructura de Lewis es la representación de los enlaces covalentes dentro de una molécula. El agua tendrá una estructura de Lewis establecida, en cambio el petróleo dependerá de qué compuesto se tome en cuenta. Los enlaces químicos son la fusión de átomos alterando sus propiedades para formar compuestos. En el agua se presenta un enlace por puentes de hidrógeno, siendo este enlace uno muy difícil de romper, y el petróleo, al ser compuesto de hidrocarburos, se dan enlaces tipo covalente no polar. La geometría molecular es la disposición tridimensional de los átomos de una molécula. La del agua es angular. Posee dos enlaces simples OH y tiene dos pares de electrones no enlazantes en el átomo de oxígeno. En los hidrocarburos, la geometría varía dependiendo del tipo. La del metano es tetraédrica. Tiene 4 enlaces simples CH y ninguna parte de electrones enlazantes. La polaridad se caracteriza por la presencia de una distribución heterogénea de las densidades en una molécula. El agua es una molécula polar. Existe en ella una distribución irregular de la densidad electrónica. Por esta razón, posee una carga parcial negativa cerca del oxígeno y positiva en los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son apolares. No son miscibles con el agua, pero sí con disolventes orgánicos. Los estados de agregación de la materia son una forma de definir el comportamiento de las moléculas dependiendo de su unión. Tanto el petróleo como el agua en estado natural están en forma líquida, pero pueden cambiar su estado mediante métodos como la vaporización y la solidificación. La solubilidad es la medida de la capacidad de cierta sustancia para disolverse en otra sustancia. El agua y el petróleo no se disuelven debido a sus tipos de enlace. La viscosidad es la mayor resistencia que ofrece un líquido para fluir. La viscosidad de agua es a 20 grados centígrados, es a 1002. Y la del petróleo varía entre 0 y 2 o a más de 1000. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión atmosférica externa. El punto de ebullición del agua a nivel del mar es 100 grados centígrados y el del petróleo en su estado crudo es de 300 grados centígrados. La volatilidad es la tendencia de una sustancia a pasar a vapor. La volatilidad depende de la presión de vapor, la cual a su vez depende de la temperatura. El agua tendrá una mayor volatilidad a comparación del petróleo debido a que se calienta más fácilmente. Los elementos de la situación problema son el petróleo, compuesto por varios hidrocarburos como el metano, propano, etano o butano, y el agua. Para separarlos se deben tomar medidas que salven la integridad de las especies tanto como de las comunidades afectadas.
Una de las técnicas es el uso de barreras de contención hechas de espuma para frenar el paso de los hidrocarburos o desviarlos a donde sea más sencilla su extracción, la cual se hace manualmente o se puede usar bombas para drenar el petróleo sin separarlo. Para separarlo del agua de manera efectiva, se tiene que implementar el uso de nanomembranas. Aplicando absorbentes poliméricos a nanoscalas se logra la eliminación de petróleo a gran escala, ya que la mezcla a nanoscala de polímeros de alcohol a base de polivinilo es uno de los biopolímeros más solubles y no tóxicos. Los crudos más ligeros y más volátiles tienen una elevada velocidad de evaporación. A medida que la temperatura aumenta, pueden tener más tendencia a penetrar en sustancias porosas, pero los crudos más viscosos y pegajosos no penetran con facilidad. El petróleo, debido a su densidad de entre 0,6 y 0,9 gramos sobre mililitros, que es menor a la del agua, flota en lugar de sumergirse. Para que el agua sea potable, es decir, para que podamos consumirla, debe ser limpia, pulcra, inodora, insípida y sin partículas que la hagan turbia. Además, debe tener minerales tales como sodio, yodo, cloro en las cantidades adecuadas. El benceno causa irritación en la piel y ojos, puede producir dolores de cabeza, vértigo y náuseas. El tolueno causa fatiga, dolores de cabeza e irritación de garganta y ojos. El xileno produce irritación de garganta, nariz, ojos y tracto respiratorio. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos pueden provocar cáncer de piel y pulmón. Las comunidades locales ingieren agua y alimentos contaminados y mantienen contacto con los ríos afectados. Esta exposición ocasiona problemas de salud neurológicos, hematológicos y síntomas irritativos en los habitantes. Beber agua contaminada aumenta la leucemia en las mujeres, aumenta la mortalidad de los habitantes por casos de envenenamiento, cáncer y reacciones alérgicas a piel y ojos. El artículo 4 constitucional afirma que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado mexicano tiene la obligación de cumplir sus derechos según el artículo 1 de la Constitución, el cual afirma que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta y en los tratados internacionales del Estado mexicano, sea parte. Yo soy Karen Marlene Espericueta Valdés, y mi reflexión personal es que los derrames de petróleo son muy nocivos para el ambiente y causan grandes estragos tanto en lo ambiental como en lo económico y en la salud de las personas que viven cerca de donde ocurren. Los más afectados son la vida marina, ya que después de que tiene lugar una contaminación aguda, puede llevar incluso a la muerte de muchos organismos, ya que los contaminantes de los compuestos del petróleo son muy tóxicos. A largo plazo, el derrame provoca daños en el sistema reproductivo y de alimentación de todos los organismos del ecosistema. Yo soy Mariana Montaña Espinosa y mi conclusión es que los hidrocarburos que contienen el petróleo, que no se disuelven en el agua debido a su densidad, tienen una alta toxicidad y no se tienen precauciones porque no se les conoce tan profundamente. Provocan muchos daños en la salud y en el medio ambiente y presentan un gran peligro para las comunidades. El método más utilizado consiste en poner barreras que disminuyan la extensión de los hidrocarburos y que los desvíen a una zona donde sea más fácil su extracción. Ya que esté separada el agua dañada, se separa el agua del petróleo por medio de nanomembranas para dar solución al caso. Álvaro Wilson Trinidad. El petróleo está compuesto de hidrocarburos. Estos provocan una contaminación aguda en el medio que se derrama, que puede provocar incluso la muerte de muchos organismos, siendo los más vulnerables los moluscos y especies que se alimentan de filtrar el agua. Como el agua está contaminada, los contaminantes terminan en el organismo de estos animales. Un método fácil para separar el agua de los hidrocarburos es mediante nanomembranas, las cuales atrapan las partículas de los hidrocarburos y las desvían a un lugar donde sea más fácil su extracción. Bueno, como conclusión final, yo opino que debemos tener las medidas preventivas para la extracción del petróleo, porque estos matan arrecifes al momento de que no los dejan respirar, porque crea una gran capa en la superficie, porque flota, tiene menos densidad que el agua. Entonces, al momento de que esto ocurre, los arrecifes, peces y moluscos sufren daños, incluso muchas muertes de estos animales, y hay animales en peligro de extinción que gracias a las causas del petróleo los lleva a esta. Soy Eduardo André Montes Castillo. La contaminación producida por los derrames de hidrocarburos es uno de los problemas químicos más difíciles de contrarrestar,
ya que aún no se cuenta con una herramienta lo totalmente efectiva que puede eliminar completamente la contaminación en ríos o mares. Independientemente que se saque la mayor cantidad de petróleo, el nivel de contaminación prevalece durante años, por lo que con las nuevas propuestas de innovación tecnológica se espera que se pueda limpiar de una manera sustentable que ayude a que la gente pueda usar el agua de manera más rápida.